Ok, Wilson, gracias. Ya estamos aquí, ¿no? No se han percatado, chicos, aquí en el de análisis dimensional que estábamos haciendo para lo que era la masa. No me han hecho, ahí había un errorcito, ¿ya? Entonces, no voy a escribir todo eso, ¿ya? Voy a partir de la masa, pues. No, estaban diciendo, ¿no ve? Que hemos despejado la masa. ¿Se acuerdan, chicos? Hemos despejado la masa. Ha quedado eso igual a qué. Como numerador, ¿qué teníamos cuando hemos despejado la masa? Teníamos el peso molecular, ¿no ve? ¿Sí? Por la presión. Después, ¿qué venía aquí? Volumen. ¿Sí? Y eso era dividido entre la constante R por la temperatura. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí estábamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí estábamos. Ahí nos hemos quedado. ¿Me están siguiendo? Hola. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces hemos dicho que el peso molecular estaba en unidades de gramos sobre mol, ¿no? La presión está en unidades de Atmósferas. eso, bien. Atmósferas. ¿El volumen en qué está? En Litros. litros. Pero yo había hecho pues que en Kelvin. A ver, nadie se ha dado de cuenta. Así había estado haciendo esto. Tienen que corregirme. A veces yo puedo equivocar, ¿no ve? Ya, estén atentos. Ya, entonces el volumen está en litros. Ok, entonces abajo voy a tener el constante R. El constante R está en atmósferas, hemos dicho, ¿no ve? Estamos abusando un poco de lo que son las atmósferas. Eso multiplicado por, ¿en qué está el volumen? En la constante R en Litros. litros, ¿no ve? Dividido eso entre la temperatura. ¿La temperatura en qué está? Kelvin, Kelvin. Kelvin, ¿no? Y la unidad de la sustancia, la cantidad está en moles, ¿ok? Moles. Eso multiplicado por la temperatura, ¿no? La temperatura está en grados Kelvin. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, ¿no? Atmósfera con atmósfera se van a cancelar. Litros con litros también. Kelvin con Kelvin también. Ahora, aquí está como denominador el mol, ¿no ve? Las unidades de moles, ¿no? En el peso molecular. Aquí también está como denominador. Y al final, como he cancelado todo eso, ¿cómo me va a quedar? Arriba me va a quedar lo que son los gramos, abajo lo que es moles, ¿no ve? Numerador, denominador. Una línea grande hago. En este caso, el mol está como denominador, entonces aquí yo voy a escribir, como ya no tengo unidades, 1 sobre mol, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hago extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Utilizando términos matemáticos, arriba, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo que es gramos por mol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se entiende? Sí, ¿No? Y como denominador, ¿qué voy a tener? Mol por 1 va a ser mol, ¿sí? sí, Y aquí se van a cancelar lo que son los moles, ¿no ve? Moles con moles, chao. Y la unidad en que voy a tener la masa va a ser en gramos. Entonces, mi despeje hecho de manera correcta. ¿Se han dado cuenta?
mi despeje hecho de manera correcta. Entonces, la unidad de la masa está en gramos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Eso se entiende? ¿Qué dicen los demás? Ok, gracias. Ok, entonces de esa manera puede ser una manera de poder ver si nuestro despeje estamos haciendo de manera correcta o no. Ya. Ahora, eso es para determinar lo que es la masa. Ahorita hemos determinado estos dos, ¿no ve? ¿Dónde está? Voy a redondear. Lo que decíamos, ¿no ve? Lo que era la masa y lo que eran los pesos moleculares. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta determinar? Lo que es densidad con la misma ecuación. Este nos falta, la densidad. Yo lo voy a borrar esto. Ahora vamos a irnos para lo que es la densidad. Ok. Ahora me voy lo que es la densidad. Todo el mundo sabemos, ¿no? Que la densidad se define como la masa sobre volumen. ¿Estamos de acuerdo todos, jóvenes? ¿Eso se entiende? ¿Eso se entiende, chicos? Sí, ¿Ya? Entonces, nosotros se acuerdan que hemos hecho lo del peso molecular, masa sobre peso molecular, número de moles, entonces directamente a esa ecuación medir, ¿ya? Entonces yo digo, llevando eso, y digo, puedo decir, la presión por el volumen es igual al número de moles. Pero hemos definido anteriormente el número de moles como la masa sobre peso molecular, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? Eso multiplicado por la constante R por la temperatura. ¿Ok? Ahora, y nosotros conocemos por un lado la densidad sobre volumen. Esto yo voy a colocar como la ecuación 9, ¿ya? Aquí. Como teníamos la 8, la 9. O 10. Si hemos hecho la 9, entonces la 10 le pueden colocar. Yo estoy colocando 9, ¿ya? Y si hemos hecho la 9, entonces pueden colocar 10. Ahora, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que dejar estas en función de esta relación, ¿ya? Esta ecuación yo tengo que dejar en función de esta relación. Masa sobre volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Este que está dividiendo, que está como denominador, el peso molecular, yo lo voy a hacer un cambio, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Aquí está como denominador. Entonces, yo lo puedo llevar a lo que es como numerador, ¿no? Aquí está multiplicando, entonces al otro lado va a pasar no, aquí está dividiendo, mejor dicho, perdón. Está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y este volumen que está multiplicando a este lado va a pasar a dividir. Entonces voy a hacer un cambio. Entonces, haciendo ese cambio en esa ecuación, va a resultar de la siguiente manera, ¿no? Entonces yo digo presión. Entonces, como voy a hacer un cambio, entonces aquí ya va a aparecer el peso molecular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como he hecho un cambio, en vez de este peso molecular va a venir el volumen. Yo puedo anotar ahí masa sobre volumen por la constante R por la temperatura. Ya está. Entonces, esto yo lo puedo dar como la ecuación 10. Entonces, yo puedo decir 9 en 10. ¿Me dejo entender? 9 en 10. Pues yo anoto allí 9 en 10. 9 en 10. Entonces, esta ecuación 9 yo lo voy a introducir en la ecuación 10. Voy a hacer un cambio, ¿no ve? Porque hemos dicho que la masa sobre volumen es igual a la densidad. Entonces, haciendo ese cambio, mi ecuación va a tomar la siguiente forma. Tengo por un lado la presión
Luego tengo el peso molecular igual masa sobre volumen. Como estamos cambiando, masa sobre volumen es igual a ¿qué, chicos? A la densidad. ¿Ok? Entonces yo coloco en vez de masa sobre volumen, densidad. Por la constante R por la temperatura. Y si yo voy a dejar en función de la densidad, entonces la densidad, esta ecuación va a tomar la siguiente forma. La densidad va a ser igual a ¿qué? Este que está multiplicando la constante de los gases ideales por la temperatura, que está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Entonces yo voy a tener la presión por el peso molecular, ¿ya? Dividido, como este está multiplicando, ha pasado a dividir al otro lado, entonces va a ser R, constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura. Listo. Ahí está la ecuación. Entonces esto yo lo puedo nombrar como la ecuación número 11. Si ustedes hacen el análisis dimensional, debería darles gramos sobre litro. A ver, veamos si eso es verdad. Si el cambio respectivo que hemos hecho está bien. Entonces, yo puedo ahí anotar la presión como atmósfera, ¿no? En unidades de atmósfera. El peso molecular en unidades de gramos sobre mol. ¿Ok? Eso dividido entre la constante R. La constante R es atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. ¿Ok? Eso multiplicado por la temperatura. La temperatura está en unidades de Kelvin. Y yo puedo empezar a cancelar las unidades, ¿no? Kelvin con Kelvin se cancelan, atmósfera con atmósfera también, y moles con moles, ¿no? Entonces, ¿en qué unidades yo voy a obtener la densidad para los gases? ¿Va a ser en qué? En gramos sobre litros. litro, ¿no? Entonces, en gramos sobre litro. Ese es lo que es densidad. Está bien, ¿no? Si nosotros hemos hecho el análisis dimensional correctamente, eso nos constata de que sí, gramos sobre litro. Esa es la densidad para un gas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Inge. Ya. Listo. Entonces los tres ya hemos determinado, ¿no? Lo que estábamos al inicio diciendo, lo que es peso molecular, lo que es la densidad y lo que es la masa. Listo. Entonces, en función a eso nos vamos a mover para poder determinar para un gas lo que es la masa y lo que es el peso molecular y lo que es la densidad en función de esos despejes, de esos cambios que hemos hecho en la ecuación general de los gases ideales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende todo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola, hola. Señoritas, jóvenes. ¿Está claro? Sí, Inge. Ok, gracias. A ver, podemos hacer algunos problemas, chicos, ¿sí? Dice lo siguiente, ya aquí pueden tomar ustedes captura de pantalla. Una muestra de gas, una muestra, dice, ¿no? De 35 litros de gas que se tomó en la atmósfera superior a una presión de 59,4 torriceles. Dice lo siguiente. Se comprimió en un recipiente de 150 mililitros.
A la misma temperatura. Inciso A, la pregunta dice, ¿cuál es la nueva presión en atmósferas? Inciso B, ¿a qué volumen tendría que comprimirse la muestra original para ejercer una presión de 10 atmósferas? ¿Se entiende la pregunta, chicos? ¿Han tomado captura de pantalla, jóvenes? Hola. Hola. Milan, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. ¿Se entiende la pregunta? Sí, ingeniero. Temperatura constante. Ya. ¿Pueden hacerlo ustedes? Yo soy ingeniero, pero mis compañeros no ¿Los demás pueden. qué dicen? ¿Pueden hacerlo, Sí, sí, chicos? sí. ¿Pueden hacerlo, chicos? Y resolveremos un ejercicio. Sí, Ya. Ya, esto haremos entonces. Captura de pantalla tomen, ya, listo. Vámonos a la pizarra. Ya, díctenme los datos, jefe. Jefe Milan. Por ahora te voy a decir jefe, ya. Ya, este que sea el problema número 1. Ahí voy a anotar, ya. ¿Están en su cama o se A están ver. congelando? ¿Están en su cama o están sentados en la mesa, chicos? En el escritorio, ingeniero. Pucha, no se están congelando, yo me estoy congelando ya. Mañana tallacha, pues. Como las ocas, como las ocas. ¿Qué es eso que comen cuando está congelado? ¿Ocas son? ¿Qué son? Tallacha, pero sí, ¿qué se llaman esas ocas? No es oca, ¿no ve? Algo nombre, un nombre medio raro lleva. Las calles. No, pero las calles. De verdad se me están congelando mis pies. Ya, voy a calentarme, no se preocupen. Ya. ¿Qué datos tenemos del primer problema, chicos? Díctame, Milan. Una muestra de 35 litros de gas que se Ya, tomó en... hasta ahí, no, los datos, ¿no ve? Ya, ¿Qué nos está dando como datos? El volumen, ¿no? 35 litros. Ok, eso que sea, va a ser la condición inicial, Volumen ¿no ve? 1, sí. Volumen 1, 35 litros. Ok, O a una atmósfera superior a una presión de 59,4 atmósferas. ok, entonces esa es la presión 1, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo, Milán? ¿Y compañía? Sí, ¿Cuánto es? 59,4 atmósferas. 4, 2 y 6. Se comprimió en un recipiente a 150 mililitros. Ok, 150 mililitros. Ese sería el volumen 2, ¿no? Sí. 150 mililitros. Después, ¿qué nos pide como la pregunta? ¿Qué dice? A la misma temperatura, entonces, temperatura constante. Ya, entonces ahí voy a anotar T constante. Entonces, como la temperatura es constante y el número de moles también, ¿no ves? No nos da de dato. ¿Qué volumen tendría que comprimirse la muestra original para tener una presión de 10 atmósferas? Ya, entonces temperatura y número de moles constante. No hay cambio en estos dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pide la presión final? ¿A qué volumen tendría que comprimirse la muestra original para ejercer una presión de 10 atmósferas? Ya, el inciso A, ¿qué dice? El B es eso, ¿no ves? ¿Cuál es la nueva presión en atmósferas? Nos indica. Ah, ya, entonces la presión nos está pidiendo la presión final, ¿no?
en atmósferas. La presión 2. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿A qué volumen tendría que comprimirse la muestra original para ejercer una presión de 10 atmósferas? ok. ¿Qué sería entonces en este caso? ¿Boiler? Sí, pero presión, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa presión? La presión final, pues. Sí, con los datos iniciales A ver, tendríamos. la muestra original, ¿cuánto es? La muestra original ahorita es 35 litros y a 59 posiciones. Exacto, Entonces nos está dando la presión que es de 10 atmósferas. exacto. La presión que es 10 atmósferas, ¿no ve? Sí, Sí. Entonces yo voy a anotar ahí, esa presión, ¿cuál sería? ¿La presión final o la presión inicial? presión final, porque nos pide el volumen. Presión final. Entonces, presión 2 yo tendría que anotar aquí también. ¿Qué volumen tendría que contribuirse a la muestra original? Ejercer una presión de 10 atmósferas. No. ¿A qué volumen A ver, otro más leeremos. Algo está, no está en medio raro este? Volumen. ¿A qué volumen tendría que comprimirse la muestra original para ejercer una presión de 10 atmósferas? A ver, otra vez. ¿A qué volumen tendría que comprimirse la muestra original? Para ejercer una presión de 10 atmósferas. Esta es la presión final. Entonces, nos está pidiendo, ¿qué es lo que nos pide? Mira, El volumen nos pide. el Entonces, volumen. deberíamos actuar con los, con los resultados del inciso A, ¿o no? ¿Seguro? Ya, primero haremos el inciso A. Ahí se van a ubicar cómo es esta cuestión, ¿ya? El inciso A haremos primero. Después vas a ver cómo vas a interpretar eso. Medio confuso, ¿no? Ya. Entonces, haremos el primer inciso, ¿ya? Nos está diciendo calcular la presión final, ¿no? Tenemos el volumen inicial, la presión inicial y el volumen final. Nos está pidiendo la presión final. Entonces, como tenemos las condiciones, ¿cuáles son? La temperatura es constante y el número de moles es constante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo claro? Chicos. ¿Todo clarín hasta ahí? Entonces voy a aplicar lo que es la ley de Boyle, ¿no? Donde nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a presión 2 por el volumen 2. ¿Estamos de acuerdo todos, chicos? Sí, ingeniero. Ya. Con Entonces yo lo de que aquí, ¿qué voy a despejar? Básicamente va a ser la presión final, porque como dato, ¿qué me da? Me da esto y me da esto. También tengo esto. Pero aquí hay dos unidades, no lo van a mezclar, ¿no ve? Porque está el volumen 1 en unidades de litros y el volumen 2 en unidades de ml o mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Llévenlo a una sola unidad. Puede ser a litro o mililitro. ¿Ok? Entonces, en qué unidad quieren llevarlo? ¿A unidad de mililitro o litro? litro, ¿Ya? Entonces, los 150 mililitros, yo lo voy a convertir a litros.
¿Yo qué puedo decir? 1000 ml es equivalente a decir 1 litro. Listo. ml con ml se van. 150 dividido entre 1000, ¿cuánto es? 0.15 litros. Ok. 0,15 litros. Listo. Entonces, esta presión es lo que yo no conozco. Esta presión es lo que yo no conozco. Entonces, yo voy a despejar de esta ecuación esa presión, ¿no? Entonces, la presión final va a ser igual a presión 1 por el volumen 1 dividido entre el volumen 2. Listo. Entonces, yo reemplazando los datos, la presión 1 es 59,4. 59,4 dosiceles. Okay, por factor. Y me da el volumen 1, en este caso es 35 litros. Eso dividido entre el volumen 2. El volumen 2 es 0,15 litros. Y litros con litros se van a cancelar, ¿no? Me va a dar en unidades de dosiceles la presión. ¿Cuánto es, jóvenes, la presión en dosiceles? 13.86 dosiceles. 13,86. ¿No es 13,860? $13,860, ¿no ves? Multipliquen a ver 59,4 por 35 y dividan entre 0,15. Milan. 13,860. 13.860. A eso. 13,870 dosiceles. ¿Pero en qué unidades nos pide que sea la presión? No en dosiceles, ¿no ve? ¿En qué unidades nos pide que sea? ¿No es en atmósferas? En atmósferas es, ¿no ve? Entonces yo tengo que convertir estos dosiceles en atmósferas. Ah, entonces yo digo 760 dosiceles. Eso es decir igual a una atmósfera. ¿Estamos de acuerdo, Milán? Está en atmósferas, nos pide la presión, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo, Milán? Sí, ingeniero, en atmósferas nos pide. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto sale esa división? 13,860 entre 760. 18,24 atmósferas. Ok. Entonces es en unidades de atmósferas, ¿ya? Van a tener cuidado en qué unidad le están pidiendo. Cuidado que me calculen solo en dosiceles y le dejen ahí, ¿ya? Me está pidiendo en atmósferas cuántas. Ahora, lo que nos pide básicamente en la segunda, al ver, lee de nuevo, Mila. El inciso B. ¿Alguien puede dar una lectura? Ah, ya he leído, ya estaba apagado. Ya, dale. Solito ya estaba leyendo. Ya, dale, no hay problema. ¿A Todos. qué volumen tendría que comprimirse la muestra original para ejercer una presión de 10 atmósferas? Dice. Con los datos iniciales hay que calcular el volumen. Exacto, con los datos iniciales. Entonces nos está pidiendo el volumen final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Entonces lo que yo voy a hacer básicamente, voy a seguir utilizando
ecuación, ¿no ve? Lo que es la presión 1 por el volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Básicamente es el volumen final, ¿no? Cuando se alcanza la presión, dice 10 atmósferas. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente va a ser lo siguiente. Esto como dato tengo, ¿no? Esto como dato tengo y esto como dato. Entonces, lo que yo voy a despejar va a ser el volumen, perdón, el volumen final. El volumen final va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la presión 2. En este caso, la presión 2 me da en unidades de atmósferas, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo 59 torricelis. Este tiene que convertirme a atmósferas. ¿Me dejo entender? Eso me convierte en atmósferas. Ya, ese va a ser de tareita, les voy a dar. Este me convierte en atmósferas. En unidades de atmósferas me van a reemplazar aquí. Esta ecuación. El volumen 1 igual, ¿no ve? Está en unidad, ¿en qué? Está en mililitros. Pero tiene que estar en qué unidades? En litros me mantiene, pues, para obtener también el dato en litros, ¿ya? Aquí en litros, tal como está, litros nomás. Okay, entonces esto me convierte en atmósferas, nos reemplazan de eso, la presión de abajo va a ser 10. Y de ahí van a calcular lo que es el volumen final. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola. ¿Estamos de acuerdo? De tarea, Milan. Se va a acabar el tiempo. Listo, Inge. Ok, nos vemos, chicos. La siguiente clase. Descansen. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Cuídense, chicos. Chao, chao a todos. Chao, jóvenes. Hasta luego, Inge. Ok.